En el caso de Irán y Estados Unidos, hay algo nuevo. Hace solo unos momentos hemos sabido que petroleros saudíes han cambiado de rumbo. Eso significa que intentaban atravesar el estrecho de Bab al-Mandab, pero los hutíes o los yemeníes lo han impedido y están reforzando el bloqueo contra Arabia Saudí. Por otro lado, el otro problema para Arabia Saudí es que el Arbaín, como lo llaman los musulmanes chiíes, el último día de conmemoración del martirio del imán Hussein, titulado en Irak, Imam Hussein is over in Iraq. It's to me that they're gonna attack tonight. Me parece que van a atacar esta noche, o ya sabe, quizá dentro de unas horas, 8 o 9 horas. Vamos a ver un nuevo ataque contra Arabia Saudí, porque están respondiendo a los últimos ataques. Arabia Saudí, junto con Estados Unidos, los atacó. Si recuerda el último ataque, la respuesta que recibieron después del ataque con drones contra Arabia Saudí. Esta es la situación en la que estamos, y tenemos el problema entre Irán y Estados Unidos. Pero antes de llegar a eso, ¿cómo ve la situación con Arabia Saudí y estos dos frentes activos que están intentando gestionar? Bueno, cuando se analiza la creciente implicación de Arabia Saudí en este conflicto, como beligerante directo, pero también como beligerante periférico en lo que respecta a Yemen, hay que tener en cuenta que no es solo el conflicto más amplio en el que Estados Unidos e Irán están enfrascados, lo que ha arrastrado a otros países. Ahora, específicamente debido al conflicto con Irán y a las consideraciones surgidas en torno al estrecho de Hormuz, existe una necesidad cada vez mayor de mantener abiertas las rutas marítimas hacia el estrecho de Bab el-Mandeb. Los hutíes entienden claramente que ese es un punto de presión. Arabia Saudí está ahora plenamente implicada en esto, militar, política y económicamente. Hace aproximadamente una semana y media, vimos que Arabia Saudí lideró la creación de una alianza de 11 países para tratar de abordar la situación en el estrecho de Bab el-Mandeb. Y aquí es importante, al observar todo lo que está ocurriendo, entender algo. A menudo pienso en la región y en el tiempo que pasé allí. Si no dedicas mucho tiempo a mirar el mapa o no has pasado mucho tiempo en la región, es muy fácil hacerse una idea mental de dónde están estos países y de quién está haciendo qué. Pero luego miras un mapa y te das cuenta, claro, por eso el país X o el país Y está ahora implicado más directamente en esto. Es por la geografía, así que al mirar el mapa, aquí está Arabia Saudí. Arabia Saudí es un país bastante grande, con costa en el Mar Rojo, pero que también limita con el Golfo Pérsico. Irán tiene una gran parte de su costa en el Golfo Pérsico, lo que nos da mucha influencia, pero también importancia. Y Arabia Saudí, en medio de todo eso, tiene una extensa costa en el Golfo Pérsico que debe proteger y tener en cuenta en esta guerra. Pero también está el Mar Rojo, desde donde el Canal de Suez desemboca en el Mar Rojo y la península del Sinaí hasta Yemen y, en fin, prácticamente hasta Omán. Así que, durante los primeros 4 meses y medio de esta guerra, ahora llevamos 157 días, es decir, unos 5 meses y 7 días. Si se analiza la participación o implicación directa de Arabia Saudí hasta ahora, ha sido algo pasiva. Ha sido un poco como, bueno, estamos aquí. Sí, Estados Unidos lanza algunos de sus ataques y algunos de sus aviones despegan, pero nosotros somos en realidad víctimas de la geografía. Estamos aquí. We're really just kind of victims of geography. We're just here. And I think that Saudi Arabia now clearly understands that Y creo que Arabia Saudí ahora entiende claramente que no puede mantener esa posición pasiva. Así que hay una implicación directa. Esto significa que, si Arabia Saudí quiere garantizar el control total, o al menos intentar tener control, sobre el estrecho de Bab el-Mandeb, necesita hacerlo para asegurar la ruta alternativa de energía que ofrece en este conflicto. Porque si el estrecho de Hormuz sigue alternando entre estar controlado, cerrado o abierto, Arabia Saudí plantea, bueno, nosotros tenemos una alternativa. Pero esa alternativa no importa si no controlan el estrecho de Bab el-Mandeb, o al menos
si no pueden garantizar que esté abierto y que haya libre paso. Así que esto ha arrastrado a Arabia Saudí a un conflicto directo con los hutíes y con Ansar Allah. No solo de forma directa, no solo porque Arabia Saudí haya desplazado parte de sus fuerzas fronterizas hacia la frontera con Yemen, Parece que hemos perdido a Anthony. He vuelto. Sí, ya has vuelto. Yeah, you're back. Has vuelto praise Stress Nima. Tú es sí. Fu. Tu mash anda congelada. Yeah, it's Are frozen. you back? I can see you again. Yeah. has it's vuelto, okay. ya puedo verte otra vez. Sí, está bien. Vale, sí, se cortó un segundo. Así que aquí abajo, a lo largo de la frontera entre Arabia Saudí y Yemen, cerca de los estrechos, cerca de las vías navegables costeras, que de alguna manera controlan el acceso de entrada y salida del estrecho de Bab al-Mandab, está la zona donde sabemos que Arabia Saudí está concentrando ahora fuerzas militares. Harán falta muchas más cosas. Tendremos que ver una escalada mucho mayor antes de que Arabia Saudí vaya a desplegar realmente sus fuerzas militares convencionales en Yemen. No estoy diciendo que esté descartado. Digo que ahora mismo hará falta mucho para llegar a ese punto. Sin embargo, ahora estamos viendo esta expansión de la guerra por delegación, o guerra asimétrica, o guerra a través de terceros, en la que Ansar Allah, apoyado directamente por Irán, antes es conflicto directo con Arabia Saudí en Yemen, sobre todo a través de conflicto con la HTA, la alianza rival de Hadramaut. Eso implica aún más a los Emiratos Árabes Unidos, porque está en oposición directa con el STA, la coalición tribal del sur, el STC. Así que cuando vemos este conflicto en Yemen, si esta es la zona de responsabilidad, la zona de operaciones que estamos analizando, no es solo un conflicto que se libra principalmente aquí, entre Estados Unidos, Irán y países periféricos de la costa del Golfo. Ahora está directamente aquí. Y la semana pasada también vimos ataques con drones contra buques estadounidenses de gas natural licuado, no en el Mar Rojo, sino en el Canal de Suez, en la entrada del Mediterráneo. Así que quien quiera que llevara a cabo esos ataques, y estoy convencido de que lo más probable es que fueran los hutíes, porque tienen el alcance y la capacidad para hacerlo. Eso ahora puede tener consecuencias no solo en Egipto, sino también en los países mediterráneos que dependen del paso por el Canal de Suez hacia el Mar Rojo, en vez de rodear. Ya sabe, si no puedes pasar por aquí, tienes que bordear toda África, y eso añade días, si no semanas, al viaje. Así que lo que siempre he considerado, desde el principio de este conflicto, es que cuando Estados Unidos inicia un conflicto sin un objetivo político final claro y alcanzable, no un objetivo militar final, el objetivo militar final es crear las condiciones para un acuerdo negociado. Cuando empiezas una guerra sin un objetivo político final muy claro y no un menú de objetivos finales. No, bueno, es la Armada iraní, es la capacidad iraní de misiles, es la capacidad nuclear, es un cambio de régimen. Ahora es el estrecho de Hormuz. Bueno, ahora es esto. Cuando empiezas una guerra sin provocación y sin un objetivo final muy claro, ocurre lo que se llama una ampliación progresiva de la misión. Y esa ampliación ya se ha extendido hasta implicar directamente a otros países, como Arabia Saudí y esta alianza de 11 naciones. Y aún más, ahora estamos viendo cómo Irak se ve arrastrado a esto de forma más directa, porque Irak sigue siendo una base para separatistas kurdos que llevan a cabo operaciones al otro lado de la frontera, en el oeste de Irán. Las fuerzas estadounidenses que operan en todo el país, no solo en Al-Assad, Bagdad y otros lugares donde pueden emplear interceptores estratégicos o misiles de ataque estratégico de precisión, PSM, sino también en Erbil, donde Estados Unidos mantiene líneas aéreas de comunicación muy sólidas y capaces, ALOC, GLOC y operaciones especiales que llevan a cabo labores de designación de objetivos.
Así que ahora estamos viendo eso. Y respecto a lo que decía, creo que durante el próximo periodo de oscuridad vamos a ver ataques contra Irak. Vamos a ver ataques contra Arabia Saudí. Da igual que Estados Unidos esté en un periodo de alto el fuego o de negociación entre Irán y Estados Unidos. Eso ya no importa. Este conflicto ha crecido más allá del conflicto entre los beligerantes, Estados Unidos e Irán. Ahora ha crecido hasta que los actores periféricos tienen tanto en juego y están directamente implicados como cuando comenzó la guerra. Y lo que he seguido diciendo, algo con lo que a veces la gente estará de acuerdo, otras veces se parará a pensarlo, y otras dirá, estás loco. Es que así es como las guerras regionales se convierten en guerras mundiales. Y para cualquiera que piense, bueno, entonces sabríamos que es una guerra mundial, porque las guerras mundiales empiezan siendo guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial no empezó como una guerra mundial. La Segunda Guerra Mundial tampoco empezó como una guerra mundial. Los conflictos periféricos en Europa crecieron y se expandieron más allá del conflicto original. Arrastraron a otras naciones y finalmente a Estados Unidos y a otros. Todo esto tiene todas las características de algo así. De hecho, ya las tenemos. Piensen en los países directamente implicados en esta guerra con disparos, no solo en el apoyo, sino en los combates. Tenemos Yemen, Arabia Saudí, Omán, los Emiratos Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwait, Irak, Irán, Jordania, Israel, Estados Unidos. Y subir y salir, ir a Ucrania, ir a Rusia, ir a toda Europa. Así que ahora, cuando hablas de cómo la guerra se ha extendido más allá de la guerra directa de yo te disparo, tú me disparas, tenemos a otros países implicados en plan. Bueno, vamos a ayudar a dispararles, aunque quizá no puedan alcanzarnos. Seguimos implicados. Y hay que incluir, tienes razón, a Turquía, a Ucrania y a Azerbaiyán, porque Irán mantiene una importante fuerza naval en el Mar Caspio para garantizar sus líneas de comunicación o su logística con Rusia. Así que si tenemos en cuenta que ahora está arrastrando a todo eso, y a China y a Rusia, y no olvidemos, desde el principio, a Pakistán, si consideramos esta situación, que ya de entrada no era estable, este conflicto no empezó con una intención clara, con una justificación clara, con ninguno de los dos bandos diciendo, sí, esto está justificado. Sí, esto está justificado. Desde que Estados Unidos inició este conflicto, el 28 de febrero de 2026, no ha habido más que preguntas. ¿Por qué? ¿Con qué fin? ¿Para lograr qué? ¿Un acuerdo de paz? No hay acuerdo de paz. Ahora estamos en guerra. Ahora no. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Así que como se ve ahora, cuando tienes un lío y sigues añadiendo más elementos caóticos a un lío que ya existe, es como tener un accidente de coche en mitad de la autopista, en un atasco que ya es un atasco por un accidente que ha ocurrido a una milla más adelante. Solo se crean las condiciones para el cálculo erróneo, la mala interpretación, guerras periféricas que pueden desembocar en una guerra mayor. Y estoy convencido de que ahí es donde estamos ahora mismo como mundo. Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Creo que el punto que has planteado es muy importante, Tony, porque recuerdo que cuando empezó la guerra en Ucrania, se hablaba de bajas relativamente pequeñas. Rusia empezó la guerra con 100.000, 120.000, algo así, soldados. Y luego, ves cómo aumentan las bajas, y ahora mismo, el recuento, ya sabes, la cifra por parte de los ucranianos es de unos 2,5 millones de soldados muertos durante la guerra, algo así. Y ves lo mismo en Gaza. Cuando empezó la guerra, mae Gaza hoy, Wafa, arrestin, min pamank subsurtiard, po vamos sensibilizando. Estamos perdiendo de alguna manera nuestra capacidad de entender cómo se está expandiendo la guerra y cómo nos está engullendo a todos, sin darnos cuenta de que la guerra mundial está ocurriendo ahora mismo. ¿Cómo si no se puede llamar?
Miren la población de Ucrania. Era de 57 millones de personas. Se ha reducido a 20 millones. ¿Cómo se puede concebir algo así? ¿Qué significa eso? Creo que eso también puede ocurrir en Asia Occidental. Ahora mismo estamos hablando de dos frentes en Arabia Saudí. Imaginen que la escalada continúa, que atacan todas esas instalaciones cruciales e importantes, las instalaciones petroleras de la región. ¿Cómo va a influir eso en la economía mundial, en el mercado global? ¿Y va a ayudarnos eso a rebajar la escalada? Yo no lo creo. No sé qué se hace. Respecto a tu primer punto, sí, el mundo se ha acostumbrado a la normalización de esto, de este tipo de conflicto creciente, que no empieza simplemente con algún acontecimiento histórico trascendental que indique, ahora sí que estamos definitivamente en una guerra mundial. Yo diría que, si volvemos a la Primera Guerra Mundial, al asesinato de Francisco Fernando, el archiduque Fernando, cuando la gente dice, eso fue lo que inició la Primera Guerra Mundial, fue un acontecimiento históricamente significativo al que se puede volver en una cronología y decir, de acuerdo, ahí empezó. Pero toda la beligerancia, toda la entente, todas las alianzas, todo lo de buenos contra malos, equipo rojo, equipo azul, todo eso, todos esos actores ya estaban luchando entre sí. Ese fue simplemente el acontecimiento que dijo, de acuerdo, ahora estamos en este lado, vosotros estáis en ese lado, ahora está claro, se acabó eso de quién hace qué. Todos los mismos elementos de aquello ya están aquí. Y el mundo se ha ido insensibilizando con el tiempo, porque piensen en la guerra de Ucrania. Recuerdo que yo todavía estaba en servicio activo cuando seguíamos con gran preocupación los informes diarios de inteligencia, porque si Rusia invadía Ucrania, como hizo, la unidad en la que yo estaba, el 18º Cuerpo Aerotransportado, que es la Fuerza de Tarea Conjunta de Respuesta Global del Departamento de Defensa, tenía que ir. Así que lo vigilábamos todos los días. Habíamos establecido un centro de operaciones para supervisar la situación y prepararnos las 24 horas del día. Y para noviembre y diciembre de 2025, anticipando lo que Rusia pudiera hacer, ya estábamos desplegando soldados estadounidenses en primera línea, en Polonia y Ucrania, para establecer apoyo a la selección de objetivos. Así que creo que el mundo mira esto y se ha insensibilizado. Casi, se ha normalizado. Lo que está ocurriendo en Gaza se ha normalizado porque ahora vemos que sucede en Líbano, sin mucha más reflexión. La mayoría de la gente en el mundo simplemente pasa las noticias y va al siguiente tema. Pero no es porque haya parado, sigue ocurriendo. Es porque se ha normalizado. Y lo que estamos viendo ahora, a lo largo de estos 5 meses y medio, es este conflicto de ¿estamos en guerra? ¿No estamos en guerra? Vale, nos estamos disparando unos a otros. Así que estamos claramente en guerra. Vale, no nos estamos disparando unos a otros. Así que ya no estamos en guerra. Y hemos perdido la comprensión histórica de que, por el hecho de que no os estéis lanzando misiles unos a otros, no significa que no sigáis involucrados en el mismo conflicto o en la misma guerra, porque no habéis alcanzado ningún estado final, ni ningún nuevo político final. Y entonces, ¿qué es? O sea, ¿qué es una? Ya saben, cuando digo guerra mundial, me baso en la definición aceptada. No en lo que yo crea que es, ni en lo que suponga que es, ni en lo que vea en películas, o ya saben, en el videojuego Call of Duty. ¿Cuál es la definición de una guerra mundial? Pues bien, la definición aceptada por los historiadores y los expertos en guerra es esta. Una guerra mundial es un conflicto internacional de gran escala que implica a la mayoría o a todas las grandes potencias del mundo. Se extiende por varios continentes y exige la movilización total de la sociedad. Como se explica en los resúmenes históricos, el término se reservaba principalmente para conflictos como la Primera Guerra Mundial y más tarde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es un conflicto internacional de gran escala
que implica a la mayoría o a todas las grandes potencias del mundo. Most or all of the world's major powers. Yes, the United States, Russia. Sí, Estados Unidos, Rusia, China, Ucrania, Arabia Saudí, Egipto, Irán, Irak, Siria, Turquía. ¿Se han implicado en cierta medida potencias europeas como Francia y el Reino Unido? Un poco, pero sin duda están a las puertas de implicarse más. ¿Abarca varios continentes? Sin duda. Abarca el continente asiático, abarca el continente africano, abarca el espacio que va desde Europa Occidental hasta Estados Unidos. ¿Exige una movilización total de la sociedad? No de todas las naciones. No todos los países han animado toda su sociedad, pero Israel sí lo ha hecho. Irán también. Los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Kuwait, Irak, Arabia Saudí, Yemen, claro que lo tienen. Para ellos, esta es una guerra total. Así que, teniendo en cuenta la participación de potencias globales, la extensión geográfica y la implicación de quienes están involucrados a lo largo de ese conflicto, ¿cómo no va a ser esto una guerra mundial? Invitaría a cualquiera a que defendiera el argumento contrario. Pero, según la definición, según lo que está ocurriendo ahora, no tenemos un camino hacia la paz. Esto no está a punto de terminar. No estamos cerca del final, de ese momento en que digamos, por poco, esto podría haber sido peor. No estamos ni de lejos cerca del final. Y no hay a la vista ningún acuerdo de paz. Creo que la mejor oportunidad que tuvieron Estados Unidos y el mundo de sentarse, unir fuerzas y ponerse manos a la obra en un verdadero acuerdo de paz fue el acuerdo de paz de 14 puntos que nosotros... Eso, sería absurdo siquiera seguir hablando de eso. Ha saltado por los aires, literalmente. Así que me preocupa que estemos al borde en la puerta, y la puerta está abierta de entrar en una guerra mundial. Ahora, algunos podrían argumentar, bueno, estamos en una guerra mundial desde la Guerra Fría, o esto siempre fue una guerra mundial. Bien, de acuerdo. Según la definición de los principios aceptados a lo largo de la historia, y al evaluar un conflicto, creo que, si llamáramos Tercera Guerra Mundial a la Tercera Guerra Mundial, estamos en la puerta. Eso es lo que creo, por lo que vemos.